Dime. Me pregunto yo. Listo, chicos. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a continuar hablando de las variaciones lingüísticas. ¿Quién me quiere decir qué entendía por variaciones lingüísticas? A ver, Kenji. Variedad de lenguas, de idiomas. Muy bien, Michelle. Variedad de lenguas en diferentes lugares. Muy bien, ¿no es cierto? Hablábamos, ¿no es cierto? Y les pregunto, ¿las variaciones lingüísticas es una forma de expresarse? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿A través de qué lo hacemos? ¿A través de qué nos expresamos? De palabras. De palabras, ¿no es cierto? Del habla, nos expresamos, nos comunicamos. Y recuerda que habíamos visto que estas variaciones van de acuerdo, ¿no? Al lugar, a la situación, ¿no es cierto? De acuerdo en las circunstancias en las que se da, ¿sí? En las que usted se encuentra, ¿no? Entonces habíamos dicho, ¿no es cierto? Que cuando estamos, por ejemplo, entre jóvenes tenemos una manera de expresarnos. Cuando estamos con personas adultas, los profesionales también tienen esa forma distinta. Por ejemplo, ¿han visto los médicos? Ellos tienen sus propios términos, ¿no? Ellos se entienden entre ellos, hablemoslo así. Hay terminologías que nosotros de pronto no conocemos, no sabemos, pero para ellos también, dentro de su especialidad, es una forma distinta, ¿sí? Luego viene ya la parte también de los grupos étnicos. Ellos tienen su propia lengua también para expresarse, ¿no? Sí, le ha pasado a usted cuando va a algún lugar y de pronto nos encontramos, ¿no? Con uno de estos grupos y de pronto ellos lo hablan en quichua. Y nosotros no conocemos, no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Hay personas que sí hablan también y conocen esto del quichua. Otras personas no lo conocemos, entonces, o como decíamos también, si viene otra persona extranjera o viene otra persona de otra ciudad, también tiene una forma distinta, ciertas palabras de expresarse, ¿no? Entonces, a eso hace referencia estas variaciones lingüísticas que tenemos. Entonces, vamos a conceptualizar en nuestro cuaderno. Entonces, coja por favor el cuaderno de lengua y literatura. ¿Está bien, Anae? ¿Sí? Entonces, coja por favor su cuaderno de lengua y literatura y vamos ahí a trabajar. Ponemos la fecha del día de hoy. Coloque por favor la fecha. Y vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en nuestro cuaderno, ¿sí? Y después de la fecha vamos a poner por favor como título la variación lingüística, ¿no? La variación lingüística, ¿sí? Entonces le voy a compartir. Y ahí vamos a ir trabajando. Vamos conceptualizando en nuestro cuaderno, ¿ya? Entonces, ponga por favor, repito, ¿no? La fecha. ¿Sí? Listo. Una vez que ya tengo la fecha, pongo la variación lingüística, ¿sí? Vamos como título, la variación lingüística, ¿sí? Entonces, justamente lo que usted manifestaba, ¿sí? Lo que nos decían los compañeros, la variación de una lengua se manifiesta a través del habla, ¿no? Cuando hablamos de variaciones lingüísticas, estamos hablando una manifestación, una forma de comunicarnos a través del habla, ¿no? Entonces, a eso hace referencia primero esta variación lingüística, ¿sí? Justamente no nos comunicamos, nos expresamos de una forma diferente, ¿sí? Entonces, coloque por favor, ¿sí? La variación de una lengua se manifiesta a través del habla, ¿no? A través del habla. Tenga la bondad, por favor, de ir copiando en el cuaderno. Recuerde que esto debe tener en su portafolio. Yo ya reviso al finalizar la hora clase, ¿sí? Entonces, copiemos, por favor. Recuerde que después, cuando uno se les pide alzar los cuadernos, no lo alzamos porque no hemos copiado y se queda el registro, ¿no? De que usted no trabaja. ¿Esto para qué me va a servir esta participación en clase a fin de año, no? A veces vemos a fin de año tenemos dificultades y uno revisa y dice, ah, no, ¿cómo vamos a ayudar si ni siquiera en clases trabajaba? Entonces es importante que usted trabaje, haga dentro de las horas clases, no se atrase, chicos, ¿sí? No se atrase, ¿sí? Entonces, vamos.
Luego tenemos una segunda, dice, se produce por diversos factores, ¿no? Justamente lo que hablábamos, tantos externos como internos, ¿no? Entonces, si hablamos de que se produce por diversos factores, estamos haciendo referencia, ¿no? De acuerdo en el ambiente que está, con las personas que usted está, por ejemplo, en las circunstancias en las que se da, si usted está entre un grupo de amigos, recuerde que hablábamos, ¿no es cierto?, de las jergas juveniles, una forma distinta de hablar, un lenguaje informal que utilizan los jóvenes. No es que esté mal, como yo les había dicho, pero sí es un lenguaje informal, ¿no? Hablan, por ejemplo, abreviando palabras, le dan sentido a otras palabras, ¿no? A veces dicen qué más, qué hubo. Entonces, ustedes utilizan expresiones diferentes, ¿no? Pero que se entienden, ¿sí? Se entienden entre ustedes, entre los jóvenes, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, se produce tanto en factores externos como internos, ¿no? Entonces, tome en cuenta que también depende mucho del lugar de donde proviene, también ahí tienen distintas variaciones de hablar, ¿no? De expresarse, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia estas variaciones lingüísticas, ¿no? Se manifiesta a través del habla y se producen por factores tanto externos como internos, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos, ¿sí? Generando un poquito esto de una variación lingüística que tenemos, ¿sí? Listo, entonces, copiamos hasta ahí, por favor. Copie, por favor, esta primera parte. Y me va levantando la mano las personas que ya van terminando, ¿no? Para poder seguir avanzando. Listo, entonces, vamos a lo siguiente. Si ya conocemos, ¿no? ¿Qué es una variación lingüística? Si ya conocemos qué es una variación lingüística, ¿a qué hace referencia? Si hablamos de que se producen por distintos factores, entonces también tenemos nosotros las variaciones lingüísticas. Tenemos 3 tipos de variaciones lingüísticas en forma general, ¿no? Entonces vamos a hacer este pequeño organizador gráfico de los tipos de variaciones lingüísticas, ¿sí? En qué circunstancias encontramos estas variaciones, ¿sí? Recuerde que la forma, la figura, usted lo puede dar de cualquier manera, ¿no? Entonces, vamos acá. Ponemos tipos de variaciones lingüísticas. Vamos a poner tipos de variaciones lingüísticas, ¿sí? Entonces, usted la forma puede ser círculos, triángulos, la forma que usted desee, ¿ya? Entonces, mire, encontramos en 3 tipos, ¿sí? En forma general, hablamos de variedades sociales, ¿sí? Cuando nos encontramos en grupos, ¿no? Ya sea grupos de familia, grupos de amigos, grupos en las comunidades. Entonces, ahí tenemos una variedad social, ¿no? De acuerdo en el grupo con el que estemos, nos expresamos de distintas maneras. Lo que yo les decía, ¿no? Si nosotros estamos entre grupos de amigos de confianza, tenemos una forma diferente, ¿no? De pronto en el mismo curso, cuando estábamos presencial, ¿no? Entre el curso como que por ahí de igual manera, pero ya, por ejemplo, si yo me encuentro en un grupo familiar, también ya me expreso de pronto con un lenguaje un poquito más formal, ¿no? Tomando en cuenta que manejamos 2 lenguajes, ¿no? El formal, el informal y bueno, también se dice a veces por ahí el vulgar, ¿no? El que se repiten muchas palabras, el que utilizamos términos ya fuera de lo común, ¿sí? Entonces también viene por ahí ese lenguaje vulgar que se dice, ¿no? Cuando estamos, ¿no es cierto?, entre nuestra familia, pues ahí ya manejamos un poquito un lenguaje más controlado, hablemoslo así, ¿sí? Entonces ya no utilizamos terminologías a veces que de pronto no nos van a entender ellos, ¿no? Sobre todo las personas adultas, ¿sí? Luego de eso vienen, ¿no es cierto?, lo que son las variedades situacionales, de acuerdo según las circunstancias y las situaciones, ¿no? Si usted recuerda, anteriormente habíamos visto, ¿no?, algunos mensajes de algunas conversaciones entre jóvenes o un joven con una persona, ¿no es cierto?, adulta o una autoridad. Entonces, de acuerdo a las circunstancias también, porque usted no podía, ¿no es cierto?, llegar a donde las autoridades y decir, ¿qué más? ¿Cómo te va? ¿No es cierto? Entonces, usted no puede llegar. Imagínese que usted llegue y diga,
Hola, ¿qué más? ¿Cómo te va? O sea, una autoridad, imagínese, ¿no? Entonces ni siquiera le van a escuchar. Entonces, como que viene también la parte del respeto, las circunstancias en las que usted se encuentra, ¿sí? Pero en cambio, si usted va y llega a un grupo de amigos, ahí se les dice, ¿qué más, panas? ¿Cómo les va? Entonces, ya cambia un poquito esa forma suya de expresarse, ¿no? Entonces, ahí vienen las variedades situacionales, de acuerdo a las circunstancias, las situaciones en las que se encuentra. Inclusive, mire, varía mucho cuando usted habla, ¿no? Con su mamá. A veces usted ya he escuchado, ¿no? Actualmente a veces les dicen ma nada más, ¿no? Ya no les dicen mamá, sino ma, ¿qué hubo? A veces así, ¿no? Pero cuando usted quiere pedir algo, cuando necesito algo de su mamá, son bastante cariñosos, ahí sí le tratan con mucho cariño, se expresan de otra manera diferente, ¿no? Entonces, ahí también vemos esa variación lingüística en ustedes, ¿no? Yo he visto, ¿no? Y yo digo también por mis hijos, ¿no? Entonces, a veces cuando quieren algo, ahí sí se acercan, ay, mami, es que esto, este otro, entonces cambia un poquito. O, por ejemplo, cuando están jugando, ¿no? También utilizan otro tipo de lenguaje. Entonces, mire cómo va de acuerdo a las situaciones en las que usted se encuentra, ¿no? De acuerdo a la situación, ahí utilizamos una variación lingüística, ya sea un lenguaje formal o un lenguaje informal. Y las variedades geográficas, de acuerdo al lugar, es lo que decíamos. Por ejemplo, una persona de la costa, una persona de la sierra, qué sé yo, una persona cuencana, ¿no es cierto? O ya involucramos también a los grupos étnicos de acuerdo al lugar. Por ejemplo, los de la Amazonía, de las diferentes provincias. Entonces, ya tienen una forma diferente también de expresarse o de hablar, ¿no? Entonces hay ciertas palabras también que ya cambian de acuerdo al lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces ahí tenemos estos tres tipos de variaciones lingüísticas en forma general, ¿no? De pasito que usted va realizando el organizador, irá revisando, repasando, al final hacemos una lluvia de ideas de todo lo que estamos trabajando, a ver si le quedó algún poquito de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, no se olvide, si yo le pregunto a Paul y le digo, ¿cuáles son los tipos de variaciones lingüísticas? ¿Qué responde Paul? Variedad social, situacional y variedades geográficas. Muy bien, Paul, gracias, ¿no? Mire, cuando nosotros hacemos así una pregunta, sí, muy bien, Paul dijo variedades sociales porque tenemos la presentación, ¿no? Pero es fácil también, nosotros tenemos que siempre saber inferir, ¿no? Por ejemplo, si yo digo tipos de variaciones, yo digo sociales, situacionales, geográficas, se acabó, ¿no? Entonces, ya hacemos referencia, ¿no? Entonces, si yo le pregunto y le digo a Yaren, ¿a qué hace referencia las variedades sociales, Yaren? En grupos. En grupos, ¿no? En grupos de familias, de amigos, ¿no? Entonces, de personas, entonces ahí hacemos referencia. Muy bien. Si yo le pregunto a Katrina y le digo, ¿a qué hace referencia las variedades situacionales? Katrina, ya, listo, muy bien. Kelly, ¿a qué hace referencia las variedades situacionales? Según las circunstancias y situaciones. Correcto, a las circunstancias y a las situaciones, ¿no? Y Sheila, si yo le digo variedades geográficas, De acuerdo al lugar. de acuerdo al lugar, ¿no? Donde usted se encuentre, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es que yo le pregunto y le digo, por ejemplo, a Victoria, deme un ejemplo de una variedad social en grupos, ¿qué me respondería Victoria? Si hablamos de grupos, ¿de qué? O sea, puede ser un equipo de fútbol. Correcto, un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Como hemos dicho, familias, amigos. Perfecto, Victoria, tu ejemplo. Muy bien. Mire, por ejemplo, así cayendo en cuenta lo que nos dice aquí Victoria, en un equipo de fútbol. Al momento que usted está jugando también, ¿no? Ahí también hay ciertas terminologías, ciertas formas de expresarse al momento, ¿no? También en el fútbol, ¿no? Muy bien. Listo, vamos por acá. Wendy, si yo le digo, deme un ejemplo de unas variedades situacionales según las circunstancias, ¿qué podría ser? En un trabajo.
Un trabajo, ¿no es cierto? Ahí también hay, correcto, Wendy, un trabajo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al trabajo, ¿no? Que se esté realizando. Muy bien. Y si es que yo le pregunto por acá, a ver, Ariana, si yo le pregunto a Ariana, un ejemplo de variedades geográficas de acuerdo al lugar, por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿En el supermercado? Ya en un supermercado, ¿no? Y si no, como decíamos, de acuerdo también, por ejemplo, una persona serrana, una persona de otro lugar. Muy bien, listo. Entonces, mire, qué fácil es poder, ¿no es cierto?, reconocer los tipos de variaciones lingüísticas que tenemos a nivel de nuestra forma de expresarnos, de hablar, ¿sí? Listo, entonces, me avisas cuando ya vayan terminando, por favor. Listo, pasamos. Una vez que ya vemos de estos tres tipos de variaciones lingüísticas en forma general, ¿sí? También se puede evidenciar o se puede visualizar las variaciones lingüísticas de acuerdo a las edades, ¿sí? También vemos una variación lingüística de acuerdo a las edades, ¿sí? Entonces, mire, variaciones lingüísticas según la edad, ¿no? Tome en cuenta que, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en la primera infancia, cuando los bebés recién nacen, ellos tienen también una forma distinta de empezar a balbucear, ¿no? Entonces, no lo dicen completas las palabras o se omiten letras. Entonces, es de acuerdo también a la edad, ¿sí? No podemos decir que una persona que tenga 1 año, 2 años se exprese de la misma manera de una persona de 12 o 13 años o de una persona de 18 años. Entonces, también tienen esa variación, ¿no? Lingüística para comunicarse, inclusive cuando son bebés y todavía recién ni siquiera pronuncian sus palabras, ellos buscan una manera de entendernos, de comunicarse también con nosotros cuando algo necesitan o algo quieren. Por ejemplo, ¿han visto los bebés? ¿Cuál es de los bebés la mejor forma de comunicarse cuando sabemos que les pasa algo? Llora. Llora, ¿no es cierto? Los bebés lloran, 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 pero a veces no sabemos, nosotros las mamás a veces cuando al menos recién son nuestros primeros niños o lo que sea, o sea, la desesperación, ¿no? Pero es una forma de ellos de comunicarse, entonces nos toca buscar, igual aprender, ¿no? Saber qué le pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Entonces a veces es porque el pañal está mojado o que le duele algo. Dime. Esto también hacemos. Sí, 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 este cuadrito también lo hacemos, ¿ya? Entonces, no sabemos si le duele la barriga o qué le duele, qué le pasa, si tiene hambre. O sea, realmente es bastante complicado, pero es su forma de comunicarse, de expresarse, ¿no? En las primeras infancias, ¿no? Entonces, vamos. Danilo, ¿terminaste o me quieres preguntar algo? Pero me falta esto. Ya, escríbeme porque no se te escucha, hay un ruido ahí. Escríbeme en el chat para ver qué me decías, mi Danilo, ¿ya? Dice, Dime. una pregunta, ¿será que puedo hacer en la misma hoja que estaba haciendo el anterior organizador? Claro, si es que tiene espacio, usted hágale en la misma hoja, no hace falta que utilice más hojas. Sí, si es que tiene espacio, claro que sí. Ya, dicen, gracias. Ya, de igual manera, la forma, lo que sea, usted ya sabe, ¿no? Si desea puede hacer igual, y si no, yo le doy mi propia forma y lo demás, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, según estas variaciones, según la edad, entonces tenemos la primera que viene a ser, ¿no es cierto?, la infantil, ¿sí? Cuando recién empiezan, ¿no? Desde que nacen, no que empiezan ya con sus primeras palabras, incluir según la edad va pasando, ¿no? Ya cuando están un poquito más grandes, tipo 6, 7 años, ya tienen un mejor vocabulario, inclusive hasta los 8 años nosotros podemos diferenciar a veces dificultades, ¿no? Con ciertas palabras. Luego de eso ya manejamos un lenguaje normal, pero bastante fluido, ¿no? Entonces, ya luego de eso viene la parte juvenil, ¿no? Es donde ahí, miren, donde hay mayor variación lingüística encontramos desde en la parte juvenil, ¿no?
Es ahí donde nos inventamos o donde salen mayores terminologías distintas, ¿no? Es en la parte juvenil, ahí es donde hay una variedad de, al menos ahora imagínense con la tecnología, inclusive yo he visto, ¿no? Al momento que escribimos en el WhatsApp, abreviamos palabras, solo ponemos una palabra y el resto entiende. O sea, entre los jóvenes ya siquiera se entienden, a veces ni siquiera hace falta poner toda una palabra completa porque ya ellos se entienden, ¿no? Entonces, ya es esa parte, es ahí donde encontramos mayor variedad, ¿sí? Luego ya viene la parte de la adultez, ¿no? Más o menos hablamos ya pasado los 18 años, ¿sí? Ya viene una parte de la adultez, una parte más madura de las personas y justamente lo que decíamos, ¿no? Ya la parte de profesiones, ¿sí? Donde se desarrollan este tipo de variaciones. De ahí vienen los adultos mayores y ellos también manejan otro tipo de variaciones, ¿no? De acuerdo. Si usted, por ejemplo, se pone a conversar con sus abuelitos todavía que están jóvenes, ellos manejan terminologías a veces antiguas, ¿no? Términos antiguos, entonces, y mucho más ya los ancianos, ¿no? Entonces llegamos ya a la parte de que ellos, si usted se pone a conversar, a veces nos dicen algún término que utilizaban en sus épocas, hablemoslo así, que muchas veces, por ejemplo, nosotros no conocemos. Entonces también ellos tienen sus propias variaciones lingüísticas, ¿no? Que ya van. Inclusive, por ejemplo, si ya vamos a la parte de los ancianos, inclusive también ya les dificulta un poco el habla, ¿no? El pronunciar ciertas palabras. Entonces, mire cómo tiene todo un proceso. No podemos hablar de que una variación lingüística todos se expresan de la misma manera, ¿no? No es así. No nos expresamos todos de la misma forma. Recuerde que nos expresamos de acuerdo, ¿no es cierto?, a la variación social, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo al lugar. Entonces, y también de acuerdo a las diferentes edades en las que nos encontramos, ¿no? Entonces ahí tenemos estos diferentes tipos de variaciones lingüísticas, ¿sí? Entonces vamos terminando de copiar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Listo, entonces. Ya, muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, ninguna dificultad, entonces vamos terminando ya de hacer este último organizador gráfico que tenemos, ¿no? Ahora sí, alce, por favor, alce sus cuadernos para que quede la evidencia de que usted sí trabajó en la hora clase, sí lo hizo. Muy bien, alce, alce, Derek, alce, Ariel, alce, alce. Alce Victoria, alce su cuaderno, alce Adriana. Y por acá Nae. No, Solange ya está. Mateo, alce a Nae. Alce, alce, por favor. Listo, bueno, y queda la evidencia de los chicos que alzaron, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta ahí. Muchísimas gracias.